Crecen los ataques a los sistemas informáticos, entre ellos al Cabildo de Tenerife, lo que ha provocado que se corten las comunicaciones con servidores de Rusia y Ucrania. La prevención es fundamental, pero los ciberdelincuentes normalmente van por delante de la protección. La guerra se libra en muchos frentes y uno de ellos es Internet. Desde el comienzo del conflicto Rusia-Ucrania, los ciberataques al Cabildo Insular de Tenerife se han incrementado. En la semana de que empezó la guerra, pues hemos notado un incremento de esos ciberataques. Esos ciberataques normalmente son realizados por ciberdelincuentes, que son los que básicamente están atacando al Cabildo y a todas las instituciones. Datos sensibles o información confidencial suelen ser el objetivo de estos ciberdelincuentes. Si alguien es capaz de tirar abajo esas comunicaciones o interceptarlas, o peor aún, acceder a datos sensibles y modificarlos, pues imaginaros lo que nos puede afectar al ciudadano a pie. El acceso a este contenido no autorizado puede tener efectos nocivos en muchos sentidos. Es decir, que puede parar un país el hecho de poder parar unos servidores críticos para el bien funcionamiento del mismo, ¿no? Internet tiene sus cosas buenas, pero también malas. Como todo está tan conectado, pues evidentemente ahora esos ataques se pueden producir de múltiples situaciones y sobre todo de actores que se intentan ahora hacer ricos a causa de la guerra. Datos e información hoy son un bien muy preciado, por lo que gobiernos y administraciones deben preservarla. Bueno, como ven, el cibercrimen también saca provecho de esta guerra, el ingenio no tiene límites y surgen nuevas ciberestafas. De ello vamos a hablar a continuación con Jorge Alonso, que es CEO de Velorcios Group. Jorge, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, una de las últimas noticias que hemos conocido es ese ciberataque del que ha sido víctima el Cabildo Insular de la isla de Tenerife. ¿Esto es normal, este ataque a instituciones públicas, a empresas en tiempos de guerra? Lo cierto que tristemente es normal, y de hecho antes de que empezara la guerra de las bombas, vamos a decirlo así, casi 2 o 3 semanas antes ya se detectaba un tráfico muy grande procedente del este de Europa, entonces casi que se veía venir. Es normal y se va a ir incrementando cada vez más estos días. Bueno, de hecho, desde que Vladimir Putin ya anunciara esa invasión, como dice usted, Jorge, ya esa guerra se empezaba a librar en las redes sociales. ¿A qué tipo de ciberdelitos estamos, por ejemplo, asistiendo en estas circunstancias? Bueno, vamos a pensar que hay 2 tipos de delitos. Uno tiene que ver con la necesidad de financiación. Piensen que del momento que se cortan las vías de financiación habitual de los países, ellos buscan en otro sitio. Por ejemplo, a nivel de criptomonedas, en la dark web, ¿no? Entonces hay mucho secuestro de información a la búsqueda de rescate. Eso por una parte. Y ahí estamos todos afectados. Y lo otro tiene que ver con ataques dirigidos pues, a instituciones, a organismos nacionales, ¿no? Que ya son ataques, digamos, que son más propios y dirigidos a objetivos concretos, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué cuidados tenemos que tener? Por ejemplo, estamos hablando del caso del Cabildo Insular de Tenerife. No sé si usted conoce el caso y si las medidas de respuesta son las adecuadas. Vamos a ver, en principio estamos todos expuestos a que esto nos pase, tanto empresas como usuarios normales. Y lo importante es prevenir. Yo creo que cuando cambia el contexto de una situación como esta, tenemos que aumentar nuestras medidas de seguridad, lógicamente, ¿no? Entonces tenemos que, por una parte, cerrar el tráfico que nos viene del este de Europa. Bueno, hoy diría del este de Europa y de otros países, otro tráfico que notemos como que es anómalo, eso a nivel de empresa. Pero a nivel cotidiano, a nivel más de usuario, no está de más pues tener unos cambios de contraseña más habituales de los normales, tener una copia de seguridad, un poquito ser más precavido de lo normal, porque la vida sigue, lógicamente, y no podemos parar la actividad, ¿no? Y bueno, cuando hablamos precisamente de lo que está ocurriendo con estos ciberataques en tiempos de guerra, ¿esto se libra en cualquier parte del mundo? ¿Los ciberdelincuentes son de cualquier nacionalidad? ¿Tienen que ver quizás con esos países en cuestión que se encuentran en conflicto? Yo creo que, vamos a ver, esto es desde cualquier lugar del mundo. ¿Por qué? Porque Internet está totalmente deslocalizado y aunque pensemos que los ataques nos pueden estar viniendo de un sitio, es muy fácil suplantar el lugar desde donde nos están atacando. Por tanto, no podemos solamente mirar un sitio, hay que mirar más bien ese tráfico anómalo, esas cosas que nos suceden de manera extraña, ¿no? Y identificarlo como algo distinto a una situación habitual porque estamos en una situación bélica, lógicamente, ¿no?
Bueno, delincuentes que, por ejemplo, que piden bitcoins haciéndose pasar por ciudadanos ucranianos afectados por la guerra, ya usted lo comentaba. Está claro que los ciberdelincuentes no tienen ni siquiera corazón en estos tiempos tan sensibles, ¿no? Efectivamente, y luego hay personas que no tienen corazón ni tienen absolutamente nada, ni tienen decencia y aprovechan situaciones como esta dantesca pues para hacerse el agosto, ¿no? y conseguir pues un rescate, una suplantación de identidad. La verdad que nos estamos encontrando casos que nos gustaría que no sucedieran nunca, pero la realidad es que suceden, ¿no? Y bueno, lo escuchábamos en el vídeo previo, pero estos ciberdelincuentes cuando atacan instituciones públicas, ¿qué es lo que buscan? Bueno, buscamos dos cosas, se suelen buscar dos cosas. Uno es parar la actividad y hacerse notar, lógicamente. El caso más claro fue el del SEPE. Cuando se paró el SEPE, imagínense, ¿no? Ahora mismo parece que hay un aviso de que puede haber un nuevo ataque, en este caso al SEPE. Tampoco vamos a estar con alarmas innecesarias, ¿no? Pero bueno, parece que el CNI está detectando algo de eso. Y luego, por otro lado, lo que se busca es el robo de información. El robo de información para poderla vender. Los datos, vivimos en el siglo XXI, es el siglo de la información y los datos es un valor tremendo, ¿no? Y en cuanto al seguimiento que se le puede hacer a estos ciberdelincuentes, Jorge, no sé hasta qué punto vamos por detrás de ellos, porque como decíamos, el ingenio es cada vez mayor por parte del cibercrimen y en ese sentido luego la investigación no sé hasta qué punto va acorde con ese avance que tienen ellos en su ingenio, ¿no? La realidad es que hay que asumir que siempre vamos a ir por detrás, siempre vamos a ir por detrás, porque la inversión es tremenda, lo que se hace a nivel de ciberdelincuencia y siempre actúa de manera reactiva. Ahora bien, sí hay que estar preparado para actuar de manera reactiva, pero rápidamente. E insisto, esto vale para las instituciones, vale para las empresas, vale para los particulares. ¿Qué tenemos que hacer? Pues aumentar nuestro grado de vigilancia, en la palabra, ¿no? Y estar más expectante ante una situación que desde luego es anómala y esperamos que pase, al menos en el menor tiempo posible, ¿no? Estamos viendo, según algunas estadísticas, que España es uno de los países con mayor número de ataques informáticos. ¿Por qué España? Bueno, sí, eso es buenísimo. Sí, España es, yo no sé, ojalá destacáramos en otras cosas, pero destacamos en la cantidad de ataques que tenemos, ¿no? De hecho, por ejemplo, somos de los países más atacados a nivel de terminales remotos, para que nos entendamos, ¿no? ¿Por qué España? Yo creo que igual va nuestra forma de ser, ¿no? Esa forma de ser un poco desenfadada, un poco que nos importa casi todo un poco a veces, ¿no? Y ese mundo latino, pues también se ve reflejado en la manera en la que hacemos las cosas. Ya pasó en el teletrabajo, ¿eh? En la época de pandemia con el teletrabajo, las empresas se fueron como si hubiesen dejado las puertas abiertas y fuimos de los países más atacados de Europa. Ahora mismo vuelve a pasar exactamente lo mismo. Y es probable que muchos de estos ataques también se estén produciendo por haber dejado esas puertas abiertas que a la vuelta del teletrabajo no se han cerrado todavía. O sea, muchas empresas eso lo siguen teniendo abierto todavía, ¿no? Y ahora es momento de hacer un buen repaso de cómo está nuestra seguridad en la empresa para tomar esas medidas preventivas para evitar un mal mayor. Pues Jorge Alonso, CEO de Velorcios Group, gracias como siempre por atendernos en Buenos Días Canarias. Muy amable, muchas gracias.